A entrar en su palabra y yo quiero que me acompañe a Números capítulo 17, Números capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Números, Números capítulo 17, versículo 10 y versículo 11. Dice así su palabra. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta hora. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder hallar a Cristo. Queremos estar atentos a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Todos los miércoles se está llevando una secuencia y quiero retomar esa secuencia. Hace 15 días hablamos de las vestiduras sacerdotales, hablamos de la importancia de ser sacerdote de Dios, hablamos de la importancia de las funciones que hace un sacerdote que ministra la presencia de Dios. Y ya terminadas esas predicaciones, esas palabras, quiero volver a hablar del tabernáculo de reunión, porque cuando hablamos del tabernáculo estamos hablando de todos los utensilios sagrados, de todos los objetos que Dios hizo y mandó hacer por medio de Moisés al pueblo para poder manifestar su gloria, para poder moverse y para poder habitar en su presencia Dios mismo. Y el tema de hoy es la vara de Aarón. Vamos a hablar acerca de la vara de Aarón y es un elemento que se añadió. Sabemos que cuando hablamos del arca de pacto, el arca del pacto llevaba en sí el propiciatorio, los 2 querubines, llevaba las varas de acacia, los 4 anillos, el cofre de acacia y llevaba las tablas. Bien, y eso estaba en el lugar santísimo. Pero vemos que en la primera orden que Dios le dijo a Moisés, la vara no estaba. Y en este capítulo se añadió la vara. Dice: ponla delante del testimonio. ¿Listo? Me llama la atención porque Dios escoge la vara de Aarón. Es decir, en ese tiempo había muchas personas, habían muchos príncipes, habían personas de rango, pero a pesar de todas esas personas que habían, Dios escogió la vara de Aarón. ¿Por qué escogió la vara de Aarón? Vamos al versículo 5. 17:5 de Números. Porque la vara de Aarón floreció. Dice el versículo 5. Y florecerá la vara de Aarón, de varón, que yo escoja. Y la única vara que floreció fue la vara de Aarón. ¿Listo? Cuando hablamos de este suceso, estamos hablando de una señal, porque cuando leemos el versículo 5 completo dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuren contra vosotros. Había una murmuración, había una queja. Si leemos el versículo 10, dice: para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no muera. El pueblo había llegado a un extremo. El extremo que el pueblo había llegado es que estaban criticando, estaban murmurando. El pueblo no estaba de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y Aarón. Inclusive tampoco quería que ellos fuesen los sacerdotes o el profeta que Dios había puesto en ese momento. No estaban de acuerdo. Y
El hombre que no estaba de acuerdo en el capítulo 16 de Números se llama Coret. Ese hombre no estaba de acuerdo y ese hombre levantó una rebelión. Ese hombre levantó algo tremendo. Y no solamente este hombre, sino que aproximadamente 250 hombres se unieron a él. Es decir, eran 250 hombres más Coré y los de su familia que no estaban de acuerdo con las directrices de Moisés y Aarón. Ellos decían que también ellos podían ser escogidos por Dios. En otras palabras, ellos estaban buscando ser llamados sacerdotes sin Dios haberlos llamado. Y esto provocó que el pueblo se desenfrenara. Esto provocó que el pueblo se dividiera. Dijo alguien en una ocasión, la división no se hace desde afuera, la división se hace desde adentro. Y estos hombres estaban adentro. Habían visto la gloria de Dios, habían visto el poder de Dios, pero no querían ver ni a Aarón ni a Moisés. Entonces, dice la palabra de Dios que Moisés se enojó. Claro, Moisés se enojó bastante. Y dice que Moisés, por mandato de Dios, vamos al versículo 32 de número 16, versículo 32. Dice que por mandato de Dios, dice la palabra en el versículo 32, que se abrió la tierra y se tragó, ¿a quién? A sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Vamos al versículo 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, mire. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Claro, eso provocó que el pueblo se alarmara. Vamos al versículo 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecía el incienso. Vamos al versículo 41. Ya esos hombres habían muerto. El versículo 41 dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Otra vez murmuraron. Mire que el pueblo el día pasado había visto cómo los rebeldes la tierra se los tragó. Y ahora le echaron la culpa que lo que había pasado había sido por Moisés y Aarón. Y el pueblo comenzó a murmurar. Y Jehová le habló a Moisés diciendo, versículo 44. Dice: apartados de en medio de esa congregación y los consumiré en un momento. Dios los quería matar a todos. Pero Moisés abogó, tomó un incensario, dice que con Aarón. Y en el versículo 49, sí hubo muertos. Dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron ¿cuánto? 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Bastante gente murió por causa de la rebelión, por causa de la murmuración, por causa de que no estaban de acuerdo con lo que Dios había estipulado. Entonces en el capítulo 17 Dios no quería que más gente muriera. Y en el capítulo 17 Dios decide hacer esto. Capítulo 17 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. ¿Cuántas varas? 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Vemos que Dios quiere terminar la rebelión, quiere terminar la murmuración. Y Dios decide que hayan 12 varas, lo que acabamos de leer ahorita. La única vara que floreció fue la vara de Aarón. ¿Listo? Y cuando hablamos que floreció, estamos hablando que la vara representa vida. Lo que
Lo que significa este pasaje es que la única vida la tenía Aarón. Dios había escogido a Aarón, no había escogido a los otros. Y ahí es de entender que si hoy estoy aquí enseñando y predicando la palabra es porque el hombre no me escogió. Si hoy usted está aquí es porque el hombre tampoco lo escogió. Si hoy estamos aquí y tenemos vida es porque Dios nos escogió. Amén. Debemos comprender eso con exactitud porque a veces pensamos que es el hombre que nos escogió. Mire que ellos pretendieron y no pasó nada. Todo lo que Dios escoge va a florecer. Todo lo que Dios escoge va a florecer. Y a veces va a florecer en tiempos de persecución. Va a florecer en tiempos de murmuración. Va a crecer en tiempos de desierto, de soledad. Mire que la vara de Aarón era un palo, como todos, y reverdeció. Y fue la que Dios escogió. Bien, ¿por qué Dios escogió una vara? ¿Por qué no fue otro elemento? ¿Por qué no fue una chola? ¿Por qué no fue un cinturón, una correa, una camisa? ¿Por qué Dios escogió una vara? Cuando hablamos de vara estamos hablando de autoridad. Estamos hablando en Proverbios, también se habla como un objeto de disciplina. Estamos hablando como un objeto de medir. Estamos hablando como un objeto de llevar, porque las varas también llevaban. Estamos hablando de un objeto de pastorear, porque los pastores también tenían una vara, un cayado. Bien, pero lo que quiero resaltar de esta enseñanza es que la vara en estos capítulos representa autoridad. Bien, autoridad para gobernar, pero la autoridad debe poseer vida. La autoridad debe poseer vida. Mire que ellos querían tener autoridad, pero sus varas no florecieron. Y todo aquello que no tenga la vida de Dios no puede tener autoridad. Es decir, todo aquello que no venga del cielo no tiene vida. Y no tendrá la capacidad de gobernar, porque para eso es la autoridad, de gobernar, pero gobernar bien. ¿Dónde apareció esta vara? Es decir, ¿quién le dio la vara a Aarón? Sabemos que Aarón no nació con la vara, ¿no? ¿O usted nació con vara? No, nadie nació con vara. Esa vara tuvo que venir de un lugar. Vamos a Éxodo capítulo 3 y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar esta hermosa noche. Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 habla acerca del llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés, usted ya conoce la historia, Dios lo llama a través de ¿qué? De una zarza. Moisés llevaba 40 años viviendo fuera de Egipto y Dios lo llama y le dice que le tiene una misión, le tiene una comisión. Moisés atardío, turbado, con miedo, con muchos temores. Moisés tiene mucha ansiedad y Moisés dice, pero Señor, yo no puedo hacer esto solo. Moisés se siente incapacitado, Moisés no se siente preparado. Bien, y otra cosa, Moisés tenía miedo, porque Moisés cuando pensaba ir a su gente, ir al faraón, de pronto Moisés lo que quería darle a entender a Dios es que el pueblo no le iba a creer, que el pueblo de pronto le diría, pero usted eso se lo inventó. Y el Señor le dice en el capítulo 4, vamos al capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, dice: entonces Moisés respondiendo diciendo, he aquí que ellos no me creerán, lo que hablaba ahora, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Mira lo que dice el verso 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Lo primero de resaltar de este pasaje es que a veces Dios nos ha dado ya autoridad, pero nosotros no sabemos si la tenemos. A veces nosotros somos ignorantes de los dones y las capacidades que Dios nos ha entregado. ¿Y sabe por qué nosotros no nos enteramos de lo que Dios nos ha entregado? Porque tenemos miedo. Cuando alguien tiene miedo, cuando alguien no se siente preparado, va a menospreciar lo que Dios le entregó. Lo que te quiero decir en esta preciosa noche de enseñanza es que tú estás preparado.
Dios te ha dotado de autoridad. Y es por eso que Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Hoy el Señor nos dice a nosotros: ¿qué tienes en tu mano? Porque a veces menospreciamos lo que Dios nos da. No valoramos lo que Dios nos da. Y no entendemos que Dios va a actuar con lo que Dios nos entregó. La mujer, la viuda, la que estaba en un momento de hambre, el profeta que le dijo: ¿qué tienes en casa? Y ella que dijo: nada. Y el profeta le dijo: seguro que no tiene nada. Ay, sí, tengo un poquito de aceite. Y un poquito de aceite. A veces menospreciamos lo poquito y no entendemos que ahí está la multiplicación. Es decir, los recursos, los dones, que a pesar que tú lo veas pequeño, Dios los va a multiplicar en tus manos. Dios los va a hacer en tus manos. Lo que Dios ha entregado a este ministerio, debemos valorarlo. Debemos valorarlo. Porque si no valoramos lo que Dios nos entrega, ¿quién lo va a valorar? Si tú no valoras tu familia, ¿quién va a valorar tu familia? Si tú no valoras lo que Dios te ha dado, ¿quién lo va a hacer? Es por eso que todo lo que tú hagas para Dios, si hoy estamos aquí, valoremos este momento. Apreciémoslo y usémoslos para Él. Dice: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él dijo: una vara. Versículo 3. Y él le dijo: échela en tierra. ¿Qué le dijo Dios? Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Impresionante. Impresionante el poder que Dios había depositado sobre esa vara. Y Moisés ni siquiera sabía que tenía poder en la vara. Pero cuando nosotros ejecutamos, cuando Dios da una orden, ahí veremos su gloria. Mire que la mujer tenía poco aceite y un puñado de harina, pero ella lo ejecutó a la orden del profeta. Nosotros debemos estar preparados porque en cualquier instante el Señor va a dar una orden. Y a pesar que sea poco, el Señor va a hacer que tú veas cosas grandes y maravillosas. Mire que lo grande que Dios hizo con esa vara, dice que Moisés huía de ella. Mire que la vara que Moisés llevaba cuidando las ovejas de su suegro, a pesar que llevaba esa vara, cuando la echó en tierra y se convirtió en serpiente, dice que la serpiente, y él huía de esa serpiente. ¿Qué quiero dar a entender cuando estaba estudiando este pasaje? Cuando uno se entera de lo que Dios le ha entregado, uno a veces quiere huir. Me dice: uy, no, ¿yo en qué me metí? Esto es muy grande. Moisés, cuando vio la serpiente moviéndose, dijo: no, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Dice que huía de ella. Y cuando Dios te va a comenzar y cuando Dios te comience a mostrar lo grande que tú tienes, a veces nosotros queremos huir. Dígamelo a mí. Yo cuando comienzo a ver lo que Dios está haciendo acá en Cúcuta, lo que Dios está haciendo a través de otras ciudades, da temor. Uno dice: yo soy joven, soy inexperto, no estoy preparado. Uno puede decir muchas cosas, pero si Dios te escogió, hay que hacerlo. Otra, yo digo, si Dios te escogió, hay que hacerlo. Mire que dice que Moisés huía de ella. Vamos al versículo 4:4 de Éxodo. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara. ¿A dónde? En su mano. Cuando hablamos de mano, estamos hablando de utilizar las cosas bien.
Mire que el Señor no le dijo, tómala por los pies. ¿Tómala qué? Con las manos. ¿Y las manos son para qué? Usted hace cosas con sus manos. Casi toda la mayoría de personas trabajan con sus manos. La mayoría, no digo, bueno, los futbolistas con sus pies, pero también necesitan las manos. Pero la mayoría de personas trabajan con sus manos. Y la autoridad que Dios nos entregó hay que usarla. Hay que usarla. Versículo 5. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob también se ha aparecido a ti. Y a mí también. Vamos al versículo 17. Porque en el versículo 17 dice la palabra del Señor que Moisés tenía temor y decía, pero Señor, yo soy hombre de tardo de lengua, no sé hablar. Y en el versículo 17 de capítulo 4, versículo 17 dice así, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Qué dice? Con la cual harás señales. Mire que la vara, Dios se la dotó, Dios le entregó la autoridad para mostrar señales. Lo que Dios te está dando o lo que Dios ya te ha dado es para dar una señal. ¿Qué es una señal? Cuando tú andas en carretera, ves señales de tránsito. Y las señales de tránsito te direccionan, te indican qué hacer. Un pare, en un kilómetro encuentras un restaurante, en un kilómetro encuentras una bomba de gasolina. Te dan una señal para que tú llegues a un destino. Da a entender que la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros es la señal para que la gente llegue a algo. Es decir, lo que Dios nos ha entregado es para no gloriarnos nosotros. Porque hay gente que piensa que es la señal, que ellos son el lugar donde deben terminar la obra de Dios. Y no, nosotros solamente somos señal que guiamos a muchos para que lleguen al objetivo, para que lleguen al propósito. Para eso fue dada la vara, para señales. Amén. Da a entender que todos los dones, todos los ministerios, todo lo que Dios nos ha dotado es para llevar a la gente a alguien. Ahorita vamos a ver a qué alguien más vamos a llevar. ¿Listo? En el versículo 20 dice así, 4:20 de Éxodo. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, 4:20, Éxodo 4:20. Está hablando que Moisés va a volver a Egipto y Moisés toma a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra ¿de qué? De Egipto. Tomó también Moisés ¿qué? La vara de Dios en su mano. Ya no era la vara de ¿quién? De Moisés. Ahora la vara de ¿quién? De Dios. Lo que Dios nos ha entregado no es del pastor, no es del hombre, no es de una estructura. Lo que Dios nos ha entregado es de Él. Nosotros no nos podemos adueñar de algo que no es nuestro. Si hoy haces y si yo hoy hago lo que hago, es por Él y para Él. Yo solamente soy un bienaventurado. Igual que usted. Somos bienaventurados porque por gracia se fijó en nosotros. Solamente por gracia. Vamos al versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Da a entender que tenía ¿qué? La vara. Vamos al versículo 30. Éxodo 4, versículo 30. Ahí ya Moisés se encontró ¿con quién? Con Aarón.
Dios le dijo a Aarón que recibiera a Moisés en el desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Eso lo dice el versículo 27. Pero en el versículo 30 dice que Aarón fue y habló ya al pueblo, ya se habían visto y fueron juntos con Moisés y Aarón habló acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Habíamos hablado que las palabras de Aarón no eran sus palabras, eran las palabras de quién, de Moisés. Porque Moisés, él dijo, soy torpe de lengua. Entonces el Señor le dijo, bueno, si usted es torpe de lengua, yo te daré las palabras a ti y tú te las comunicarás a Aarón, para que Aarón hable por ti al faraón y hable a ti al pueblo. ¿Listo? Entonces Aarón habló acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿E hizo qué? Las señales delante de los ojos del pueblo. Si dice que hizo las señales delante de los ojos del pueblo, Aarón, ¿qué tenía? Es decir, que Aarón tenía la vara. Mire que Aarón no hizo las señales por su propia cuenta. Aarón hablaba las palabras de Moisés y también utilizó la vara que tenía Moisés. Mire cómo se trabaja en equipo, ¿no? Pero uno se lleva el crédito, que es Dios. ¿Listo? En el capítulo 5, de Éxodo capítulo 5, dice la palabra de Dios que ellos entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo. Ya Dios le había dicho a Moisés y a Aarón también que no iba a ser fácil, que Dios iba a endurecer el corazón de él. Pero en el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, dice que por causa de que Moisés y Aarón hablaron acerca de estas cosas, dice que el faraón agravó la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Faraón vio las señales, vio que Dios había escogido a Moisés y escogió a Faraón, pero en vez de dejarlo ir, ¿qué hizo Faraón? Endureció el corazón, no porque él quería, porque Dios lo hizo así. Mire que Dios es el que endurece y Dios es el que ablanda. No es el diablo. El diablo no tiene ningún poder, es Dios. Dios al que quiere endurecer, lo endurece. Y el que lo ablanda, lo ablanda. Y uno peleando con el diablo y... No. Debemos conocer la voluntad del Padre. Amén. Y no es fácil porque es raro. Es raro porque Moisés iba y decía, deja ahí a mi pueblo, y el Señor endurecía el corazón. Yo si fuera así, yo si estuviera en esa época, yo bueno, Señor, pórtese de serio. Pórtese de serio. ¿Cómo así que usted quiere que seamos libres, pero usted endurece el corazón de Faraón? Y a veces Dios nos da palabra, a veces Dios nos da esa autoridad. Y de nosotros, en vez de avanzar, somos más esclavos. Porque cuando ellos hablaron, el pueblo de ser libre comenzó a ser más esclavo. Porque Faraón dijo, se quieren ir. Tienen mucho tiempo libre para pensar esas cosas. Vamos a colocarle cargas. Y comenzó a doblegarlos más. Y ellos habían recibido una palabra de liberación. ¿A usted no le ha pasado que cada vez que Dios te ha prometido libertad, que Dios te ha prometido salvación, que Dios te ha prometido un tiempo nuevo, viene más esclavitud? Pero dice, pero yo no entiendo, Señor. Tú me prometes libertad, tú me prometes señales, autoridad, y las veo, y en vez de ser libre, soy más esclavo. ¿Esclavo de qué? De la enfermedad, de las deudas, de una circunstancia por resolver, que no estaba a mi alcance. Pero déjeme decirle, es Dios. Es Dios. A veces usted no va a comprender a Dios. Porque Dios no trabaja como trabaja el humano. Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué estaba haciendo esa situación. Y comenzó el pueblo a ser más esclavo. Entonces, cuando alguien te hable
que va a haber un tiempo nuevo, prepárate, porque de pronto lo que va a venir es más dureza. Pero eso no significa que Dios te ha abandonado. Eso no significa que tú vas a morir en esa condición. No, no, no. Eso solamente es un preámbulo. Porque en el versículo, vamos al versículo, al capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón. Yo, Dios. Pero a pesar que yo endureceré el corazón de Faraón, dice, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Da a entender que cada opresión que venga de parte de Faraón, el Señor va a traer más nivel de gloria y más nivel de poder. Y dice que multiplicaré las señales y mis maravillas. ¿Por qué Dios quería multiplicar las señales y las maravillas? Sabemos que las señales de dónde venían, de la vara. Da a entender que entre más opresión haya, hay que usar más la autoridad. En el versículo 4 dice, capítulo 7, verso 4 dice, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Verso 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Sabe por qué Dios no ha cambiado la situación en tu casa? Porque entre más presión haya, Dios va a mostrar más su gloria. Para que nadie se lleve los créditos, sino que la gente a tu alrededor diga, si ella fue libre, eso fue por Dios. Porque el hombre está acostumbrado a quitarle la gloria a Dios. ¿Sí o no? A veces nos acostumbramos que lo que hacemos es por nuestra fuerza. A veces pensamos que lo que hacemos es por nuestra inteligencia y no entendemos que lo que hacemos es por su gloria. Y Dios no los dejó ir tan fácil para que la gente entendiera que había un Dios más grande que Faraón. Porque Faraón en ese tiempo simbolizaba a Dios. Era su Dios. Pero hay uno más grande que él. Entonces Dios manda para Egipto lo que usted ya sabe, las 10 plagas. Y cada plaga, Dios endurecía más el corazón de Faraón. Pero Dios mostraba más su gloria. Y déjeme entender que casi todas las mayoría de las plagas fueron hechas con la vara. ¿Fueron hechas cómo? Con la vara. Pero en el versículo 7, en el versículo 11, dice que Faraón tenía unos sabios, unos hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. El enemigo es un imitador y el enemigo le quiere robar la gloria a Dios. Y Egipto tenía hechiceros. Entonces cuando Aarón tiró la vara, se convirtió en serpiente. ¿Qué pasó con la vara de los brujos? También se convirtió en serpiente. Pero ¿qué pasó con la vara de Aarón? Se tragó las otras serpientes. ¿Cierto? A pesar que ellos imitaban el poder de la vara de Aarón le ganaba. Te quiero decir lo siguiente, el enemigo podrá imitar la bendición, pero la bendición de Dios es real y nadie puede contra ella. El poder de Dios es real y nadie puede contra él. El enemigo puede imitarlo, pero no va a poder nunca ganarle al poder de Dios. Nunca, jamás le podrá ganar. Siempre la vara ganaba. Siempre. Siempre. Vamos al verso 22. Porque los hechiceros arremeaban, imitaban, pero el capítulo 7, verso 22, dice esto: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus ¿qué? Con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces los hechiceros, como hacían esto,
El corazón del faraón decía, ay no, si esto lo hizo, entonces el Dios de ellos es poco y yo soy más grande que él. Pero en el capítulo 8, versículo 18, dice esto: y los hechiceros hicieron así, también para sacar, ¿qué? Piojos, están en la plaga de los piojos, con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Mire que los hechiceros intentaron, pero no se pudo. Y mire lo que ellos dijeron. Verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Cómo dijo, iglesia? Dedo de Dios es este. Cuando yo escucho la palabra dedo de Dios, la palabra me lleva a Lucas capítulo 11, versículo 20. Usted lo puede leer en su casa. Lucas capítulo 11, versículo 20. En Lucas capítulo 11 habla acerca de la oración. Jesús está hablando acerca de la oración. Inclusive Jesús enseña el Padre Nuestro. También está hablando de la amistad, que un amigo llega a medianoche y que toca y que pide pan. Y que porque llegó a esa hora, usted se levanta y le da pan. ¿Listo? Está hablando también que si usted es bueno, sabe dar buenas dávidas, pues como el Padre, ¿cómo no dará al Espíritu Santo de Dios? Si usted pide un pan, el Señor le dará a usted una serpiente. Si usted pide un alimento, el Señor le dará una piedra. ¿Sí? Un pescado, el Señor le dará una piedra. Y dice ese versículo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dávidas, pues cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo de Dios a aquellos que se los pida. Ese Lucas habla de todo esto. Lucas capítulo 11, versículos siguientes. También habla de una casa dividida. Cuando una casa está dividida, pues su reino no va a permanecer. Porque en esa ocasión el Señor expulsó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y cuando expulsó a ese hombre, no al hombre, sino al espíritu inmundo, los fariseos y la gente que estaba alrededor dijo: eso fue por Belcebú. Eso fue por Belcebú, eso fue por Satanás. Entonces Jesús ahí donde dice: una casa dividida no puede permanecer. ¿Cómo va a sacar Belcebú al propio Belcebú? ¿Sí? Entonces da a entender, y el Señor enseñó lo siguiente: si la casa está unida, lo puede hacer. Pero si yo hice esto, ha sido por el dedo de Dios, dice Jesús. ¿Ha sido por el qué? Por el dedo de Dios. Y cuando me habla del dedo de Dios, me está hablando de su reino. Digo, y eso significa que su reino ha llegado. Cuando yo veo ese capítulo, yo puedo concluir lo siguiente: el Señor está hablando de oración, el Señor está hablando de amistad, el Señor está hablando de unidad, y todas esas palabras se conjugan en reino. Cuando yo tengo todo esto, tengo la capacidad de actuar como si fuera el dedo de Dios. Impresionante, ¿eh? Porque no estamos hablando el dedo de un hombre, estamos hablando el dedo de Dios. ¿Qué representa el dedo? Si yo le digo préstame su dedo ¿qué tiene? Una huella. Y la huella, usted tiene una identidad. Usted es único. ¿Bien? Ponga a pensar que el Señor le preste su dedo. ¿Usted qué puede hacer con el dedo de Dios? Donde usted va, tiene permisos. Donde usted va, tiene aprobación. Donde usted va, tiene aprobación y dice: sí se hace. Es como un sello real. Es el dedo de Dios. Es por eso que el Señor dice: si yo hice esto, ha sido por el dedo de Dios. Pero me está hablando de oración. ¿Me está hablando de qué? De amistad. Me está hablando de unidad. Nosotros queremos demostrar el poder de Dios, ¿cierto? Pero no tenemos una vida de oración. No tenemos una amistad con el Espíritu Santo de Dios. Y no pensamos acuerdo como el Padre. Estamos desunidos. Para demostrar el reino de Dios en la tierra,
que es su autoridad, hay que tener una vida de oración. Hay que tener una vida de amistad con el Espíritu Santo de Dios. Y hay que estar unido con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu, para poder mover su dedo. Impresionante. Yo quiero mover ese dedo. Yo no sé si usted lo quiere mover, pero para su voluntad y para su gloria. Claro, los hechiceros concluyeron y dijeron, no, este es amigo de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer lo que él hace. Mire, desde la plaga de los piojos, yo creo que es la cuarta plaga, la quinta plaga, de ahí en adelante, no fueron capaces de imitar más plagas. Desde ahí ya no fueron capaces de imitar más plagas. El jueguito se le acabó. Porque ellos dijeron, no, esto ya es dedo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón, cada vez que iban a mandar una plaga, ¿qué hacían Moisés y Aarón? Iban y consultaban con Dios. Y Dios les decía, prepárase porque viene esto. Pero ellos iban, ellos eran los mensajeros. Tenían una amistad. Y los hechiceros, ¿qué amistad iban a tener con Dios? Están imitándolo. Llegó un momento que dijeron, no, ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos, ya la bruja, la santería, la hechicería, va a llegar un momento que va a dejar de imitar a la iglesia. Porque la gente cuando el niño está enfermo corren del brujo, corren del hechicero. Pero si la iglesia permanece con una relación con Dios, va a llegar el momento que la misma bruja va a reconocer que lo que pasa allá es por el dedo de Dios. La misma bruja va a reconocer, el mismo santero, el mismo que lee las cartas y dice, no, lo que pasa allá, acá no lo puedo hacer. Lo reconocieron. Pero cuando mantenemos una relación con Dios, una amistad con su Espíritu Santo y una unidad con ellos, que son tres en uno y uno y tres, vamos a reflejar el reino de los cielos y vamos a demostrar su gloria y su autoridad. Y mire esto, que es lo más tremendo. Vamos al Éxodo capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Mire que ellos también se enfermaron. Déjeme decirle, cuando tú tienes la autoridad, la gente que imita no tendrá ni la capacidad de ellos mismos sanarse. Y ellos van a reconocer que nuestro Dios es grande, más grande que el de ellos. ¿Usted sabe qué significa esto? Significa que el dedo de Dios está ahí. Y eso es lo que hace falta en las congregaciones. Hoy en día no se ve la diferencia. Hoy en día la gente entra enferma y sale peor. El dedo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la autoridad de Dios? Nosotros como iglesia, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? ¿Tiene más poder de imitación un brujo que un cristiano? El cristiano tiembla si le están haciendo brujería. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Qué autoridad estamos usando? Porque le estamos temiendo a las cosas que no deberíamos temer. Y la gente que debería estar adorando a Dios está adorando a otros, porque la iglesia no ha demostrado la gloria de Dios, no ha demostrado el poder de Dios. Continuemos. Vamos a Éxodo capítulo 11, versículo 3. Porque esa autoridad trajo gracia. Otra vez yo lo voy a repetir. Esa autoridad trajo gracia. Éxodo capítulo 11, versículo 3. Y Jehová dio ¿qué? Gracia a todo el pueblo en los ojos de los egipcios. Es decir, la gente te va a comenzar a ver diferente. El diablo te va a comenzar a ver diferente. Hubo una ocasión donde hubieron unos hombres que echaron fuera a un espíritu inmundo y el espíritu inmundo llegó y los acabó. Dice que los desnudó, los avergonzó. Porque ellos dijeron,
En el nombre de, no recuerdo, de Pablo, te reprendo. Y el espíritu inmundo, ¿qué le contestó? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Y venga para acá. Déjeme decirle, cuando usamos bien la autoridad de Dios, hasta el mismo infierno va a temblar cuando tú camines. Hasta los mismos demonios, por esos demonios cuando veían a Jesús no aguantaban la presencia, no aguantaban la unción, porque el Señor Jesús había usado la autoridad. Había una mujer encorvada, tenía un resto de años, y iba todos los días a una sinagoga, bueno, en los días de reposo. Y cuando llegó Jesús, esa situación cambió. Los líderes religiosos se quedaron sorprendidos porque ellos no lo pudieron hacer, fue Jesús. Hay cosas que la religión no va a hacer, que los únicos que los van a hacer serán los hijos de Dios. Debemos usar bien la autoridad. Dios le entregó gracia, y esa gracia la gente comenzó a ver diferente a Moisés. La gente comenzó a ver diferente, ya la gente dejó de oprimirlos, porque anteriormente yo dije que cómo lo estaban los hebreos, oprimidos. Pero en este momento, en el capítulo 11 de Éxodo, ya la gente comenzó a verlos diferente. Yo te quiero decir lo siguiente: el tiempo de tu opresión va a terminar. El tiempo de esclavitud va a terminar y la gente va a comenzar a ver la gracia de Dios sobre tu familia, sobre tu casa. Vamos al capítulo 12, Éxodo capítulo 12. Vamos al versículo 36, porque esa gracia también les permitió ¿qué? Y Jehová dio gracia, 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron ¿a quién? A los egipcios. Mire que la gracia de Dios hizo que ellos pedían y se les entregaba. Mire que la gracia de Dios va a permitir que donde tú vayas, tú seas bendecido. Dice que los que son de Dios, hasta Dios mismo hace que tus enemigos estén en paz contigo. La misma bruja, el mismo santero, el mismo rezandero te va a bendecir. Qué impresionante es Dios. Cómo avergüenza a sus enemigos. Pero todo es un tiempo, todo es un proceso. Y hay que saber usar lo que Dios nos ha entregado. Vamos al versículo 37. Ya estoy terminando, capítulo 12, 12:37. 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar ¿quién? Los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Si Andrés me puede colaborar, se lo agradecería. Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Ezequiel, uno de los profetas mayores. Ezequiel capítulo 20, versículo 37. 20:37. Ezequiel 20:37 dice así: os haré pasar, ¿cómo dice? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Este versículo se usa para los pastores. Los pastores, para contar sus ovejas, colocaban la vara. Y cada ovejita que pasaba debía pasar debajo de la vara.
Da a entender que la vara es como una puerta. ¿Sí o no? La vara es como una puerta, porque mire lo que dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Da a entender que el que está bajo el gobierno del pastor significa, da a entender que los que están bajo el gobierno de Cristo van a entrar en pacto. Porque el versículo anterior que leímos dice que tantos hombres salieron a pie con sus ganados, todos salieron bajo la vara. Ellos tomaron la Pascua. Y cuando me habla de pacto, me está hablando que ellos pasaron bajo la vara y entraron en un nuevo tiempo. Eso es lo que significa la Santa Cena del Señor. Hoy no hay Santa Cena, pero este versículo da a entender que aquellos que pasan por debajo de la autoridad de la vara, que es Jesús, van a entrar en vínculos con Él. Dice la palabra en Pedro: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Cuando dice humillaos pues bajo la mano, usted coloca su mano y da a entender que el que se humilla está ¿qué? Debajo de su mano. Y su mano también representa autoridad. Hay muchos ministros, hay muchas congregaciones, hay muchos cristianos que no se quieren someter bajo la vara. No se quieren someter a Cristo. Y el que no se somete a Cristo, el que no entra por la puerta de las ovejas, que es Cristo Jesús, no tendrá la capacidad de hallar buenos pastos. Porque una ocasión que alguien estaba en la cena, en una fiesta, y el dueño o el que estaba realizando esa fiesta dijo: ¿usted por dónde entró? Yo no lo vi entrar por la puerta. Usted se saltó el muro, ¿no? Para afuera. Muchos quieren llegar al cielo, pero no quieren pasar por Jesús. Grave. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la vara. Es esa autoridad que usted y yo debemos pasar para entrar en vínculos en pacto. La vara también se usó para dividir el Mar Rojo, para que pasara el pueblo. Impresionante, ¿no? También se usó cuando estaban peleando y Moisés alzó sus manos y en sus manos tenía una vara. Y Aarón, no recuerdo el nombre del otro sacerdote, mantenieron las manos de Moisés arriba, porque Moisés se cansaba y cuando bajaba sus manos, dice que el pueblo perdía. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo triunfaba. Entonces 2 hombres mantuvieron las manos de Moisés arriba, pero las manos de Moisés tenían la vara. Usted lo puede leer. No tengo acá la cita, pero eso es cuando el Señor le dice: tú eres mi bandera, Jehová Nisi. Se lo dejo de tarea. No tengo acá en mis apuntes, pero el Señor usó las manos de Moisés para sostener. Da a entender, mis hermanos, que cuando hay un acuerdo, cuando hay unidad, la unidad hace que se sostenga la autoridad de Dios. Y hay muchos ministerios y hay muchas familias destrozadas porque no hay unidad. Porque deber de alzar las manos en aquel que Dios le ha entregado la autoridad, Dios que ha hecho, los hombres que han hecho, se la han bajado. Vamos a Números capítulo 17 versículo 8. Ya me faltan pocas citas. Números capítulo 17 versículo 8. Número 17 versículo 8 fue el capítulo que iniciamos. 17:8 dice así su palabra:
Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de ¿qué? De Aarón de la casa de Leví había, como mi hermano, reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido ¿cómo? Almendras. ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció? ¿Por qué reverdeció? Dice que echó flores. Era imposible, era un palo. Estaba seco, se pare un palo a ver si echa hojas. No echa, pero echó ¿qué? Echó hojas, echó renuevos. En Salmos capítulo 45 está la respuesta. Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7. Está una de las respuestas. ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció? Salmos capítulo 45. Versículos 6 y 7. 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia. Cuando hablamos de cetro estamos hablando de vara. 45, 6. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe por qué la vara de Aarón reverdeció? Porque él fue ungido. Es por eso que reverdeció. Porque él fue ungido por Dios. Los otros no fueron ungidos. Por eso dice: por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuántas varas habían? 12 en total. Pero solamente una. Es decir, los otros compañeros de Aarón no reverdecieron. Solamente hubo uno. Porque estaba ungido. Y cuando hablamos de ungir, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Inclusive hoy el culto es del Espíritu Santo de Dios. Y si reverdeció la vara de Aarón, es porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu. Nadie. La unción lo hizo reverdecer. Yo te quiero decir lo siguiente, iglesia. La unción que Dios ha depositado sobre tu vida hará reverdecer lo que está muerto. La unción que Dios ha depositado sobre tu familia reverdecerá, echará almendro, echará renuevos en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo, reverdecerá, porque en ti está la unción del Santo de Israel. Pero pasó algo, iglesia. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9, Salomón hace el templo, lleva el arca, pero no está la vara. La vara se desapareció. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9, se desapareció la vara que estaba en el testimonio. Se desapareció. Y en Números capítulo 20 versículo 11, Dios le dijo a Moisés: toma la vara ya estaba en el testimonio y Moisés la tomó. Porque el pueblo tenía sed. Y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. ¿Y Moisés qué hizo con la vara? Agarró la vara y le pegó 2 palazos a la peña. Usó mal la autoridad. Y hay congregaciones que han tomado la autoridad de Cristo para golpear a la gente. Hay congregaciones que han utilizado la autoridad de Cristo para menospreciar a la gente. Y cuando alguien no usa bien la vara, ¿sabe el Señor qué va a hacer? La va a desaparecer.
Así como pasó en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9, la vara se desapareció. Y por causa de lo que Moisés hizo, Moisés no entró a la tierra prometida. Sí la vio, pero por eso, por no usar bien la autoridad. Y hay muchas cosas que dejaremos de ver si usamos mal lo que Dios nos ha entregado. Dejaremos de probar. Qué triste es que Moisés caminó durante 40 años y no entrar por usar mal la autoridad. Qué triste es obedecer a Dios y en un momento usar mal la autoridad y perdernos de una bendición. Es por eso que hay que usar bien la autoridad. Salmos capítulo 110, más adelantico. Salmos 110, versículo 1, versículo 2. Salmos 110, versículo 1 y versículo 2 dice así. 110, versículo 1 y versículo 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué dice la palabra? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. La palabra es mesiánica. Habla del Mesías. Habla del tiempo que el Señor Jesús ahora está. ¿Dónde está el Señor Jesús? Sentado a la diestra del Dios Padre. Mira, acá mismo lo dice: siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra habla acerca de lo que el Señor está haciendo ahora. El Señor ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por tu vida, intercediendo por tu casa, intercediendo. Pero mire lo que dice. El Señor dice que Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esa es una palabra para la iglesia. El Señor ha enviado una vara desde Sión. Esa vara es el poder del Espíritu Santo de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16. Marcos 16, 15. Dice así las últimas palabras de Jesús en tierra antes de ir al cielo. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos al versículo 17. ¿Y estas qué? ¿Y estas qué? Señales. Las señales son producto de qué tener? La vara. La vara es la señal. Y estas señales seguirán a los que creen. Significa que si tú tienes la vara, tú vas a echar fuera demonios. Tú vas a hablar en nuevas lenguas. Tú vas a tomar en tus manos serpientes y cosas mortíferas y nada te hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. ¿Sabe por qué? Porque tiene la vara. Y la vara es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la autoridad. Y mira lo que dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que leímos Salmos? Que el ungido se sentó a la diestra de su Señor. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mi pregunta es: ¿qué señales nosotros estamos reflejando afuera? Porque las señales de Marcos habla de salvación, habla de restauración, habla de vida, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Mi
pregunta es, iglesia, si tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es la vara, ¿qué estamos haciendo con esa vara? ¿Qué estamos haciendo? Llegó un momento que yo quiero que se ponga sobre tus pies, iglesia. Llegó un momento que Moisés, cuando iba a pasar el mar rojo, Moisés comenzó a orar. Y el Señor, que le dijo: no ores, usa tu vara. Hay momentos de oración, pero hay momentos de actuar. Hay que usar bien la autoridad que Dios nos ha entregado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la vara, es la autoridad. Y si nosotros la sabemos usar bien, las señales llegarán, así como llegan las 10 plagas, así como la vara se convirtió en serpiente, porque la vara se hizo para eso, para traer señales. Pero todas las señales apuntan a Jesús. Todas las señales que nosotros iremos a hacer con la vara que Dios nos ha entregado, que es suya, todas las señales es para glorificar el nombre de Cristo Jesús. La autoridad que Cristo le ha entregado a la iglesia es para glorificar su nombre. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Trayendo libertad, trayendo salvación, trayendo una vida de libertad, de nuevo tiempo. Ayúdanos como iglesia a usar bien la vara, así como la usó Aarón y Moisés. Hoy, Señor, físicamente no tenemos una vara, pero espiritualmente tenemos a tu Espíritu Santo. Y a través de tu Espíritu Santo predicamos, anunciamos y traemos el reino de Dios a tierra. Gracias, Padre, por tu vara.